Queridos alumnos, continuando con la dinámica de este curso de poda, vamos a iniciar la clase número 5 y en la guía de poda nos ubicamos en la página 20. Vamos a iniciar un tema fundamental para este curso de gran interés y sobre todo de gran utilidad, que es la poda de frutales. Vamos a hacer una propuesta general con las grandes líneas que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos con esta actividad, con la poda de los frutales. La guía plantea una serie de consideraciones generales, va haciendo un punteo y vamos a tratar de ir desglosando el contenido y tratando de ubicarnos en la intención que pusieron los autores, que fueron los alumnos del curso de poda 2003 del Centro de Formación Profesional 401. Por cualquier inquietud, duda o interés por inscribirse formalmente en el curso, a los efectos de acreditar la participación en el mismo, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico cursopodador@gmail.com. Bueno, en un planteo general de la poda de frutales, destacamos que se cultivan los frutales, se utilizan, se ponen en los huertos familiares para obtener producción, para obtener básicamente los frutos. Pero aquí no está planteada una guía de poda, pero la experiencia de tantos años de manejarnos en el espacio urbano, en la comunidad de Necochea, y por algunas experiencias también que se han desarrollado en nuestra comunidad, no debiéramos centrarnos exclusivamente en el cultivo en el patio de atrás, relegar el frutal a un espacio más confinado. Los frutales, como todos los árboles, son ejemplares de una belleza tan interesante, tan importante, que no debiéramos privarnos de ponernos en un espacio más público, ubicarlos en los jardines al frente, en los espacios públicos y, ¿por qué no?, en el arbolado de línea. El valor ornamental de los frutales, acompañado por esa, en muchos de los casos, a la belleza visual, el exquisito perfume que nos proporcionan, debería ser un impulso que nos lleve a utilizarnos en lugares, por decirlo así, más jugados, ¿no? Merecen las especies ser valoradas de este modo y merecemos como comunidad disfrutar de las mismas. Eso nos implica a despojarnos de ciertas miradas un poco totalizadoras, un poco quizás arcaicas, bueno, los frutos nos pueden traer inconvenientes, que se caen, que ensucian, que son usados por los chiquilines como proyectiles. En fin, si bien todo eso puede ser, tendríamos que minimizar, tratar de minimizar el impacto que eso tiene y poner en la balanza el aporte maravilloso desde el punto de vista productivo y estético que nos proporcionan. La ciudad de Necochea, que pero ha tenido épocas mejores, más lucidas y más audaces en la utilización de especies del arbolado de línea, algunos ejemplos que han permanecido en el tiempo y eso sería como un estímulo para intentarlo. Por ejemplo, en la segunda cuadra de la calle 50, a partir de la avenida 59, entre 61 y 63, en una historia de más de 60 años, el arbolado de línea está aún compuesto por naranjas, que curiosamente se piensa que son naranjas amargas. No, sin embargo son naranjas dulces, exquisitas, que tienen una historia en la ciudad de más de 60 años y con sus más y sus menos han permanecido y podría ser el punto de partida de una utilización mayor de estas especies en el arbolado de línea. Hay otras movidas ciudadanas que van en esta línea y estimulan a los necochenses a poner frutales en el arbolado de línea, para que esa producción sea compartida, ¿no? No solamente compartamos la belleza en un plano así un poco más abstracto, por decirlo de algún modo, sino en la producción concreta, limoneros, naranjos. Bueno, ya vamos a ir analizando algunas especies aptas, pero no perdamos de vista esta perspectiva. Dentro de las especies utilizadas como frutales vamos a tener dos grandes grupos. Las especies que tienen follaje caduco, aquellas que en el invierno quedan con su estructura desnuda, y las plantas que tienen follaje perenne. Esta característica nos impone distintos modos y épocas de manejo.
Las plantas que tienen follaje caduco, por ejemplo, vamos a estar primitivamente un ciruelo, hay muchas, nos obligan a ser absolutamente cuidadosos con la poda, no solamente para tener la producción que necesitamos, sino para el valor ornamental de la planta, de estas plantas, las frutales y todas las demás cuando están desprovistas del follaje. El ejemplar tiene que ser bellamente formado. Si se ha llevado una poda adecuada, en tiempo y forma, teniendo en cuenta las características de la planta en el invierno desprovista de hojas va a tener una estética absolutamente favorable. Esto es exclusiva tarea del podador. Si la poda no está bien hecha, si hay tala, o sea, ese corte abrupto de ramas gruesas, de troncos gruesos, esas mutilaciones, esa brotación desordenada que al perder las hojas se traduce en una maraña de ramas largas, desordenadas y antiestéticas, debiera evitarse. Uno de los objetivos de este curso, y estaríamos felices de poder lograrlo, es que tanto en la época de esplendor, primavera-verano, como en la época del reposo, las plantas sean ejemplares dignos de ser apreciados por su belleza y por su armonía. Un adecuado planteamiento de las características de la planta, de su patrón, o sea, cómo debiera ser y cómo llegar a eso, nos va a permitir alcanzar este resultado. Las plantas de follaje caduco merecen nuestra atención durante todo el año. En realidad todas las plantas, si bien no es una atención permanente, pero sí hay que tener una estrategia de cuidado a través de los distintos meses del año. En el invierno, en las especies de follaje caduco, nos vamos a dedicar a la poda y al tratamiento fitosanitario. Y en verano, la atención de la planta, incluso habiendo pasado la época de cosecha, de producción, también debemos vigilar y atender ciertas cuestiones, la parte sanitaria, la parte de provisión de agua, porque en esa época, aún con follaje, se están formando las yemas. Recordemos, las yemas son esas formaciones más o menos visibles o más o menos imperceptibles según las especies que se forman en el ángulo o en la axila entre la hoja y la rama. Ahí se está jugando el futuro de la planta para el año próximo. Por eso la planta debe tener todo lo que necesita para que esa formación de yemas, poco perceptibles, pero ahí está el secreto del próximo año, se desarrollen en cantidad y calidad adecuadas. Esta es una cuestión fundamental. El tema de la yema es un tema poco visibilizado, pero sin embargo ahí está la esencia del manejo de estas especies. Muchas especies de follaje caduco, especialmente, voy a mencionar dos, pero hay más, dos o tres, hay más, tienen una particularidad. Todas las ramas no son iguales. Hay ramas que van a dar yemas, van a estar provistas de yemas, que al abrirse van a dar follaje, van a dar hoja. Así, en la jerga de los viveristas, de los injertadores, son las yemas que se llaman de madera. Y hay otras yemas que van a dar flor y fruto. Y esas son las que llamamos ramas o yemas cargadoras. Bueno, ¿cuáles son las ramas que hay que preservar básicamente? Las ramas que van a dar flor y fruto. Las especies que tienen estos dos tipos de ramas con estos dos tipos de yemas, entre otras, son los cerezos, los damascos, los guindos, los perales, los manzanos. Son plantas de follaje caduco con rama cargadora. La rama cargadora es la que tiene yemas que van a dar flor y fruto. Las ramas de madera son las que tienen yemas que van a dar hojas. Bueno, la lógica nos indica que las tareas que vamos a hacer de poda, que implican supresión de ramas, debieran hacerse sobre las ramas de madera. Quédense tranquilos que una vez que nos acostumbramos a ver la planta, las ramas de madera y las ramas de yema son bien distintas, bien distintas. Familiarizarnos con la estructura de las plantas y poder distinguir unas ramas de las otras está integrando ese 99% de trabajo intelectual que mencionábamos en una de las clases, que hay que desarrollar, activar y estimular
antes de meter mano. Recordemos la ecuación del jardín: 99% de trabajo intelectual, 1% de trabajo físico, 1 por 1000 de gasto. En la poda igual, mucho estudio sobre la planta, qué especie es, cuál es su ciclo, cuáles son sus características, cuál es su época de poda, si tiene o no tiene ramas cargadoras, y en función de eso, qué edad tiene, por supuesto. Vamos a aclarar algo. En las especies que tienen rama cargadora, estas no se manifiestan antes del tercero o cuarto año. Por lo tanto, los primeros 2 o 3 años nos podemos dedicar tranquilamente a la poda de formación, a darle buena forma, sin preocuparnos qué rama vamos a cortar, porque solamente hay ramas que van a dar follaje. Eso es una cosa bien clara. Cuando la planta tiene su edad, ahí ya tenemos que identificar las 2 formaciones. Bueno, eso en cuanto a ciertas plantas de follaje caduco, que he mencionado algunas, pero en la guía se trata especie por especie y ustedes ahí lo van a tener bien a mano para identificar qué trabajo tienen que hacer. El otro gran grupo de frutales, que incluye todos los cítricos: naranja, limón, pomelo, mandarina, quincuats, lima, son plantas de follaje perenne, tienen follaje todo el año, y ahí no vamos a buscar, ya lo vamos a ver en detalle, pero ahí no hay rama cargadora o rama de madera, así que como 2 grandes cuestiones: rama cargadora y rama de madera en las especies de follaje caduco. En las especies de follaje perenne esto no lo encontramos. Bueno, una vez que estamos como una medida general, estamos frente a nuestro ejemplar a podar, tenemos que hacer un trabajo muy, muy fino, muy completo de observación para ver a qué ejemplar vamos a llegar, cuáles son las ramas que necesitamos sacar y, sobre todo, por qué las queremos sacar. ¿Por qué las queremos sacar? Recordando las 2 maniobras y las consecuencias de ambas maniobras, que las vamos a repetir. Una de las maniobras es el acortamiento. Se aplica en las ramas que voy a suprimir, porque corto en el punto en que esa rama se inserta en una rama mayor o en un tronco. Como consecuencia del raleo, que esta maniobra se llama raleo, en ese punto no se producen nuevos brotes. La planta cicatriza, sola la cicatriza. Si hacemos el trabajo en tiempo y forma, no necesitamos agregarle ningún producto para que cicatrice, porque la planta lo va a hacer sola. Por eso es muy importante el momento que hacemos la poda. Voy a volver sobre este tema. Y la otra maniobra que vamos a utilizar cuando podamos es el acortamiento, que significa disminuir la longitud de una rama. Bueno, como consecuencia del acortamiento y como consecuencia de la dinámica de las yemas, que ya la hemos explicado, pero vamos a volver a repetir, en el punto donde se hace acortamiento se suprime una yema o 2 yemas y se activan más yemas. Por eso el acortamiento implica brotación. Si yo quiero que la copa del árbol esté hueca, esté clareada, por razones que vamos a explicar, no todos los árboles necesitan tener la copa clareada, pero aquellos que lo necesitan, tener espacio dentro de la copa, voy a aplicar maniobras de raleo, porque voy a retirar una rama que nunca más va a volver a brotar. En cambio, si yo preciso tener ramas nuevas, porque me interesa por X motivo, voy a cortar para donde había una rama, una yema activada, se activen más de 1, 3, 4 o 5. Eso es como una norma general para la poda de todas las especies, y es lo primero que hay que hacer y tener en cuenta. Recordando, como dijimos en la primera clase, usar el serrucho zapallero. El serrucho que se usa para podar es un serrucho que trabaja corta cuando hacemos el movimiento hacia nuestro cuerpo. Digo esto para no hacer esfuerzo para ida y para venida. Cortan hacia atrás. Y la tijera de podar, que tiene en la parte de la hoja de corte una parte curva y una parte lineal, es la parte lineal, la parte recta va hacia arriba. Está diseñada para trabajar así, con lo cual con un mínimo esfuerzo se hace el corte perfecto. Hay que ahorrar también energías y sobre todo ibuprofeno. No lo olvidemos. Bueno, acá voy haciendo un punteo de lo que los autores de la guía han puesto. Con respecto al acortamiento, después cuando hablemos de la poda del duraznero lo vamos a ver con más detalle, pero se puede acortar de distinto modo, ¿no? Cuando nosotros en el acortamiento dejamos 1/3 de la rama original, esa práctica, les digo por si la leen en algún manual o en algún
textos sobre este tema, es lo que se llama terciado. Cuando se habla de terciar la ramazón o el follaje o la estructura de la planta, es acortar las ramas dejando 1/3 de su longitud. Cuando se vea el durazno se va a entender perfectamente. Bueno, la poda no es igual en todos los frutales, está claro. Y la poda, que está en muchas especies asociada a la producción, de ningún modo debe desatender la estética de la copa, ¿no? El ejemplar, para que produzca bien, tiene que tener una buena forma. Vamos a reiterar otro concepto. La poda que se está proponiendo acá es para los huertos familiares. Los cultivos industriales, donde se cultivan plantas para una producción así en cantidad, respetando los principios básicos de la poda, tienen otros planteos. Por ejemplo, así rápidamente, los frutales, los ciruelos, los durazneros, no se cultivan, en algunos casos sí, pero en muchos ustedes van a ver que no se cultivan como un árbol individual, sino que se ponen en espaldera, o sea, se van apoyando sobre unas especies de alambrado. Esto es para optimizar el uso del terreno, la producción, la calidad de la fruta, el tipo que pide el mercado, la facilidad para recolectar, ¿no? No es que nosotros no lo podamos poner en nuestra casa, pero el objetivo del cultivo en nuestros patios, en nuestras quintas, en nuestros huertos, y el manejo de los mismos es otro. Bueno, para ir redondeando, los frutales de hoja caduca, obviamente, por el tipo de tarea que tenemos que hacer y por el metabolismo de la planta, se podan en invierno. Los de follaje perenne se podan en primavera. Y voy a volver a un concepto que vimos en otro capítulo, que es la sinergia. Si bien hay épocas de poda, hay momentos dentro de esa época más favorables. Por supuesto, la época debe ser respetada, la que dijimos, caducos en invierno, follaje perenne en primavera. Pero el invierno es largo, la primavera también. Por eso hay momentos más oportunos que otros. La planta tiene su propio momento de crecimiento. Nosotros con la poda vamos a estimular ese crecimiento. Si al momento de la naturaleza nosotros nos asociamos con nuestra técnica de poda, nuestro momento, nuestra tarea, ese fenómeno, esa brotación, se va a ver estimulado, se va a ver sinergizado. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el mejor momento? Lo más próximo posible a la brotación. Porque básicamente, aparte de darse esta sinergia que hemos planteado y que esa brotación se va a dar en el momento que la naturaleza lo tenga previsto, porque si podamos muy anticipadamente, a veces la naturaleza manda síntomas o que la planta decodifica mal, o que, bueno, la naturaleza no es una cosa matemática, es un poco más compleja, y se producen brotaciones quizás demasiado adelantadas de lo que sería la época más deseable, y las heladas y algunos otros fenómenos pueden afectarla. Entonces, podando lo más próximo a la brotación, nos vamos a evitar este problema de una brotación adelantada y lo que acabamos de mencionar, la cicatrización. Si nosotros dejamos un corte, es una herida abierta y está un espacio para la entrada de patógenos, para la emisión de fluidos por parte de la planta que pueden complicar el aspecto sanitario. Si nosotros lo hacemos en el momento inmediatamente previo a la brotación, que la planta entra en total actividad, plenamente en actividad, todos los mecanismos están activados, potenciados, y entonces la cicatrización, que es una de ellas, se hace con mayor rapidez por parte de la planta. Por eso les decía que si lo hacemos en el momento justo, no hay ninguna necesidad de aplicar productos que favorezcan la cicatrización. Ese 99% de trabajo intelectual nos permite, entre otras cosas, tener una posición de respeto hacia la naturaleza, que en términos actuales se traduce en las actitudes y conductas agroecológicas, que no son otra cosa que entender cómo funciona la naturaleza y trabajar acompañándonos de ella, o sea, acompañar a la naturaleza, o sería más propio dejándonos guiar por ella. Bueno, otra cosa muy importante es que los árboles frutales, que tenemos una gran posibilidad de utilizar, muchos de ellos, con muy buen resultado. Nuestra zona, la zona de Necochea, es una zona agroecológicamente apta para una gran cantidad de especies. Bueno,
el rendimiento va a ser siempre satisfactorio, pero nosotros tenemos que tener en cuenta el tratamiento sanitario. ¿Por qué? Porque muchas de las especies, acá hay una cosa pero muy interesante, muchas de las especies que nosotros tenemos son las mismas especies que se usan en los cultivos industriales. Los cultivos industriales, esos destinados a la gran producción, ¿no? Lamentablemente, por razones del momento capitalista en que vivimos, predominio de la ganancia por sobre cualquier otra cuestión, se sostiene y muchas veces se basa casi exclusivamente en soportes de agroquímicos. Entonces los genetistas seleccionan color, tamaño, perfume, rendimiento, porque descuidando la resistencia genética a las enfermedades, porque eso sabe que lo controlan desde su punto de vista con mucho apoyo, desde la cuestión química. Bueno, no perdamos de vista eso. No todas las especies necesitan esa apoyatura sanitaria, pero en muchas es casi indispensable. Voy a poner un ejemplo que muchos de ustedes lo habrán visto. Manzanos, perales, durazneros. Si no estamos dispuestos a llevar un plan sanitario, en realidad no deberíamos incluirlos en el cultivo porque son especies que sin ese apoyo sanitario no funcionan. Digo los membrillos, que todos lo conocen. Si no hacemos un tratamiento sanitario adecuado, no vamos a tener cosecha. Los membrillos, por ejemplo, salen totalmente bichados. Las manzanas y las peras también. Se caen cuando se maduran, se utiliza poco porque hay un gran desperdicio. Con los duraznos pasa lo mismo, tenemos gomosis. Bueno, entonces, si utilizamos ciertas especies, tenemos que estar dispuestos a llevar un plan sanitario. Si no queremos usar un plan sanitario, manejémonos con especies que no las precisan. Pero hay una salida interesante, y muchas veces esto en el medio rural debería ser un poco más valorado, porque no siempre los productores y los técnicos que trabajan en la producción de fruta tuvieron el arsenal de agroquímicos, de agrotóxicos realmente, que tienen disponible ahora. Y sin embargo, siempre hubo fruta, siempre se produjo y siempre se consumió, incluso en nuestra zona, que no es una zona de producción frutícola a nivel industrial, la producción se limita a nivel doméstico mayoritariamente, bueno, se cultivaban membrillos, manzanas en forma industrial. Voy a mencionar un simple caso, muy conocido, y si no, interesante conocerlo y saberlo, en la estancia La Otomana, una estancia muy antigua, muy importante, en la zona de energía, partido de Necochea, en las primeras décadas del siglo, incluso hasta la década del 60, se producían manzanas y membrillos con fines industriales. Se mandaba la producción de membrillos a la fábrica de Dulces Noel y la producción de manzanos dedicada a la producción de sidra, que se hacía en la misma estancia. Todavía están, no digamos los restos arqueológicos, ¿no? Las instalaciones donde se hacía toda esa producción. Bueno, entonces decimos cómo, si no había agrotóxicos o agroquímicos para combatir los problemas sanitarios, cómo se manejaban. Bueno, cómo se manejó el planeta toda la vida, con resistencia genética. Las plantas eran resistentes a esos patógenos que las afectan y la producción se podía consumir perfectamente. Esas plantas, esas especies constituyen lo que se llama el banco de germoplasma. En realidad, con otra mirada civilizatoria, no la que tenemos ahora, el esfuerzo de los técnicos tendría que haber sido seleccionar y desarrollar variedades que tuvieran resistencia genética a esos hongos, a esas bacterias que los afectan. Bueno, se ha tomado otro camino y eso nos obliga a manejarnos también de otra manera. Menciono el caso de la otomana y de viejas estancias porque las plantas que están desde las épocas fundacionales son resistentes, tienen capacidad genética para oponerse a los patógenos que trabajan, que están presentes en el sistema en este momento y que dañan a las especies que no tienen esa resistencia genética. Por eso con las plantas muy antiguas, dos cuestiones. Una, observarlas. Otra es hacernos estas preguntas, que las podemos hacer como hace 50 o 60 años o 70 o 100 años la fruta se producía y no estaban estos productos. Es cuestión de recuperar ese germoplasma y tenerlo en cuenta y pensar que el agrotóxico no es el único camino, pero si usamos plantas sensibles a las enfermedades, el único camino que tenemos es trabajarlas de esta manera. Vamos a ver que la poda en muchos casos, crea condiciones que
limitan la acción de los patógenos. Por ejemplo, las copas clareadas, o sea, una copa donde circula aire, crea un ambiente mucho más adverso a los hongos, porque se junta mucha menos humedad, que las especies que tienen una copa más compacta. O sea que desde el punto de vista de la poda también podemos influir en el resultado satisfactorio de los sanitarios sin recurrir a tanta carga de agroquímicos. Bueno, así que esto es interesante ver cómo la poda se va un poco más de la imagen tradicional. No solamente hace la producción, sino que hace a la estética, es un valor fundamental en la vida urbana, sobre todo en tiempos poco tristones como estamos viviendo en estos días. Salir al patio, salir a la vereda o salir al jardín y encontrar un espacio armonioso, bello, con perfumes, con colores. Bueno, no nos solucionan los problemas, pero les da una manito, ¿no? Y también desde el punto de vista sanitario, minimiza o en algunos casos evita el uso de esos productos que son tan contradictorios en su eficacia. Muy buenos para algunas cosas, pero con un costado muy negativo para otras. La consecuencia de la falta de poda, la naturaleza en ciertas especies va haciendo una autopoda. Les voy adelantando algo. Los nogales, por ejemplo, el nogal no se poda porque él solo va perdiendo ramas. Por eso cuando a veces ven en un nogal una rama caída llena de orificios, y dice, ay, el nogal se está polillando. Se los adelanta porque después lo vamos a explicar. No, el nogal se está autopodando y esas ramas aparentemente apolilladas es el ciclo de la naturaleza. La naturaleza tiene recursos para ir eliminando sus propios desechos, cosa que la civilización actual no puede hacerlo, y va cumpliendo su ciclo y va transformando, metabolizando lo mismo que va ya no utilizando. Eso es interesante saber para no alarmarnos cuando vemos ramas apolilladas, digamos, no es más que la presencia de xilófagos, insectos que se alimentan de madera, que cumplen su ciclo a expensas de ese material que la planta ya no necesita. O sea, que la mirada que tenemos que hacer va no solamente sobre la planta, sino un poco más sobre el espacio. Y las conclusiones que sacamos de la relación planta-espacio muchas veces son útiles para ver las relaciones entre otros integrantes del sistema. La poda tiene otra característica, sobre todo en los frutales, fundamental. Toda poda es periódica, hay que repetirla cada cierto tiempo, cuando se está decidido a podar. Si por distintos motivos esa periodicidad no se ha cumplido, nos encontramos frente a un ejemplar bellamente formado y grande, bueno, mucho cuidado porque la mayor parte de las veces ya no vamos a poder intervenir. Ya se pasó el momento. La poda no es para cualquier momento en la vida de la planta. Es desde los inicios y periódicamente, entonces se va haciendo todos los años o cada 2 años y entonces ese desequilibrio que planteamos en las primeras clases se va cumpliendo sin mayores contratiempos para el desarrollo de la planta. ¿Por qué digo esto? Cuando empezamos a trabajar en la poda, siempre va a haber algún amigo que dice, ay, tengo las plantas en el campo, en casa, hace tanto que no se poda, venimos a podar. Nos encontramos con plantas con grandes estructuras, con troncos gruesos. De más está decir que en general la poda la hacemos sobre ramas finas. Si estamos proponiendo el serrucho zapallero y la tijera de podar, el calibre de las ramas a retirar no puede ser muy grande. Bueno, cuando nos encontramos con esas plantaciones de años ya establecidas, estructuradas, con mucha prudencia si es que se puede hacer algo. Para mejorar la producción, una primera medida sería hacer un buen plan sanitario. Con eso vamos a mejorar la producción sin alterar las estructuras y con el tiempo, si esa periodicidad es posible y se puede ir dando, ya se puede planificar a futuro un manejo a través de la poda. Seguimos en la próxima clase.